ahora estamos tú y yo nada más, Fer. Sí. Está increíble el tema y me encantó tu idea de ponerlo una semana antes para, o sea, poner Para en el recopilar Instagram. información. Sí, exactamente, o sea, para que la gente literalmente contestara y nos diera sus experiencias o testimonios de lo que han sido para ellos vivir una experiencia pues desagradable en terapia, Sí. siento yo, ¿no? O sea, que tu psicólogo te diga algo que no te haya gustado o que tú sepas que es contratransferencial o no sé, ahí vamos a hablar un poquito de terminología, pero lo vamos a ir explicando. Claro. Y me encantó que sí nos contestaron varias Sí. personas, entonces vamos a Sí, hablar hubo un poquito de interacción. eso. Para empezar, ¿qué es? No, digo, ya sé que no es como que lo leímos antes de, pero lo sabemos. Vamos a hablar un poquito de qué es la contratransferencia, qué es la terapia psicológica y pues qué es hacer bien una terapia, ¿verdad? Que a lo mejor ni tú ni yo ni nadie somos expertos porque somos seres humanos, pero pues sabemos dentro de la ética y lo profesional lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Este... Y sobre todo creo que este tema, o sea, a mí se me hizo como que bien importante tocarlo, porque siento que cuando alguna vez tú tienes una mala experiencia en terapia, no solamente es como que, híjole, me fue mal con este psicólogo o con esta psicóloga, con este terapeuta, no, o sea, es qué horror la psicología y tal vez ya no vuelvo, ¿no? Y de hecho, justo es lo que me comentaban algunas personas que decían, es que después de que me pasó eso, dejé de ir, ponte, un año a terapia, aunque lo necesitaba y después tal vez fue como que más obligación ya tal vez por médicos o por cualquier otro profesional de la salud que por mera convicción. Sí. Pero pues sí, fue por esta parte de que dejas de creer como que en toda la psicología, no solo en la persona con la que tuviste la mala experiencia, ¿no? Y qué fuerte que una sola experiencia puede llegar a causar todo eso. Claro, sí. Qué fuerte, o sea... Entonces, pues sí, claro que empezamos primero por explicar un poquito como que qué onda con terapia. ¿Qué es la terapia para ti? ¿Qué es la terapia psicológica? Para mí, la terapia creo que es un proceso nada fácil, lo pondría yo. Sí. Porque a veces las personas como que, ay, qué padre la terapia, de que nada más de que hablas de ti y te desahogas. No es tanto así, o sea, tal vez tenemos esa idea, pero en sí es un proceso pues nada fácil, en donde tú te vas descubriendo a ti mismo y tanto las cosas buenas como otras no tan buenas. Sí. Entras a lugares tal vez bien oscuros de ti, de tu familia, descubres muchas cosas de como tal vez de patrones. Ajá, como que te das cuenta de muchas cosas que tal vez están de cierta forma o de forma inconsciente marcando las decisiones o los caminos que tomas en la vida. Entonces, pues, para mí, pues, es eso, ¿no? Como ese proceso de descubrimiento y con esa información, es decir, bueno, ahora tú, ¿qué es lo que quieres, no? Como hacer consciente lo inconsciente para no dejar que, pues, las decisiones inconscientes vayan guiando tu vida. Sí, completamente. Le agregaría, o sea, está increíble, yo pienso igual, le agregaría como la parte no humana, que es, pues, es un servicio. La psicoterapia es un servicio, entonces también, pues, mucha gente llega y es como, ¿cómo? Está muy caro, o ¿cómo? Pero me vas a cobrar si no vengo, o sea, diferentes tipos de encuadre que hay, ¿verdad? Hay psicólogos que cobran si no vas, hay psicólogos que no te cobran pero hacen otras cosas, o sea, X, ¿no? El punto es que, pues sí me gustaría como que la gente supiera que es un servicio también y que por tanto cuesta, ¿no? Sí. Entonces, pero no es... Y hay un concepto en la psicología con el tema de que te cueste, ¿no? O sea, si yo voy a ir a un espacio en donde me van a brindar un servicio que no me está costando, no me va a funcionar. Eso es lo que te dice propiamente el psicoanálisis, ¿no? Que es un encuadre un poquito más, más rígido, ortodoxo, ¿no? más rígido. Entonces, pero realmente tiene mucho sentido, o sea, si voy y si no me cuesta, pues entonces falto, entonces no me lo tomo tan en serio, entonces no escucho a mi psicóloga, mi inconsciente mejor se va a otro lado, y es como, pues no, o sea, vienes a trabajar en ti, ¿qué vas a hacer por ti? Llévatelo afuera y échale, porque como decimos, o sea, la terapia no es solamente los 50 o 60 minutos que estás en ese cuarto. Todo lo que hay detrás. Todo lo que te llevas. Exactamente, entonces... Creo que sí, coincido y le agregaría nada más esta parte
que la aprendí muy bien cuando hice la asociación civil. Dije, ¿sabes qué? Es que sí es cierto, una cosa es ayudar y otra muy diferente es brindar un servicio que es la psicoterapia. Entonces, claro. Pero sí, dentro de todo lo que es la psicoterapia, pues es un proceso increíble, hermoso y un proceso único. Yo siempre les digo a los pacientes, o sea, aunque vengas una sesión y ya no vuelvas, ya no eres el mismo después de esa sesión. O sea, cuando llegaste a terapia, tú compraste un boleto de ida al mejor lugar del mundo. Así les digo yo, ¿no? Es como te vas a topar contigo mismo. Sí, como dices tú, te va a doler y la familia y los amigos y te vas a dar cuenta de cosas que estás haciendo que no te dabas cuenta. Pero pues todo eso al final te va a llevar a toparte contigo. Claro. Qué miedo, pero pues ese es el camino y está padre también llegar ahí. Y ahorita recordé mucho un post que precisamente hace poquito vi que tú reposteaste en tu cuenta de psicóloga, que decía que es que la terapia no es como que la sesión en sí, sino que es lo que tú haces con ella después de la sesión, ¿no? Y es como es parte pues de esta toma de decisiones un poquito más consciente que te deja como que tal vez cada sesión de terapia, ¿verdad? Entonces... Sí, completamente. Y ahora, estaba pensando en cómo definir un poquito lo que... para entrar en el tema, que es la transferencia y lo que es la contratransferencia, ¿no? O sea, la transferencia, digamos, ¿cómo lo puedes decir? El intercambio real entre terapeuta-paciente, donde existe este servicio de, oye, pues yo estoy siendo la psicóloga propiamente con este encuadre, con esta ética, con este tema profesional, ¿no? Sí, o cómo lo pudieras llamar tú. Creo que como más sencillo, como alguna vez también a ti te escuché definirlo, como que la transferencia es como que estos sentimientos o sensaciones del paciente hacia el psicólogo, pero no es en sí hacia el psicólogo, sino que los psicólogos funcionan como espejito, ¿no? O sea, como decías tú una vez, de que es que si está enojada la paciente con su mamá, entonces tú vas a ser la mamá en ese momento, porque ahí es donde viene como que a descargar todas las emociones que tal vez reprimió o lo que sea. O sea, todo este proceso de estas sensaciones del paciente, como que durante el proceso de la sesión, como hacia el psicólogo, ¿no? Pero que es parte pues también del tratamiento. Pues es un factor o un, ¿cómo lo podría llamar? Se me fue la palabra. Sí. Como un componente de la terapia, más bien. Y es que sí es cierto, porque ponte a pensar, o sea, tú como psicólogo y yo que vemos, o sea, que estamos en terapia, podemos decir esto, ponte a pensar en que cuando el paciente empieza a hablar o la persona empieza a hablar de su mamá, para poner el ejemplo, ¿no? Y empieza y se llena de emoción y, bueno, esa respuesta emocional que estás viendo en el paciente es la misma respuesta emocional que tiene allá afuera cuando está enfrentándose a su mamá, ¿no? O sea, realmente tú como psicólogo estás analizando el comportamiento de la persona que tienes enfrente. Entonces, sí, completamente, eso del espejo es súper cierto. Sí, ya me acordé dónde y cuándo lo dije en una de las supervisiones, ¿no? Y sí es cierto. Y bueno, o sea, ¿qué sería, por ejemplo, hacerlo mal? ¿Qué sería la contratransferencia? La contratransferencia, digo, al final la contratransferencia siento que pues al final pues sí, somos humanos, ¿no? O sea, en cualquier punto alguna terapia sí o sí, o sea, bueno, para explicar un poquito, contratransferencia es como que de parte del psicólogo, cuando tú como psicólogo, tal vez con el relato del paciente o con algo como si fuera un trigger y tal vez, oye, pues me acordé de algo que yo también viví o me hizo sentir de esta forma. De hecho, recuerdo mucho que creo que ya te había platicado alguna vez que esto fue cuando hice también de mis primeras prácticas profesionales en la universidad, que estaba en una sesión y justo estaba pues, como que uno de los picos más altos de COVID y con más defunciones, lamentablemente, y justamente como que una señora empezó a describir a su esposo y dijo de que no, pero es que pues mi esposo falleció, y después lo empezó a describir como era como papá. O sea, es que él era así con mis hijos y es esto y es el otro. Entonces a mí me movió horrible porque automáticamente dije, es que esta señora está describiendo a mi papá, ¿sabes? Como que es este proceso de cuando algo te salta, te despierta, que dices, híjole, ¿no? Y hasta tal vez, en su momento a mí hasta ganas de llorar cuando hice las prácticas, ¿no?
Es como, pues, como para ejemplificar qué sería una contratransferencia. Te proyectas, ¿no? O sea, te proyectas. Pero Sí. justo lo platicaba con mi esposo, con Lalo, en la mañana. Discutíamos eso porque pues venía para acá y le decía, la diferencia no está, porque decía él, ay, pero ¿a poco tú no lo piensas cuando estás en terapia? O sea, cuando estoy dando terapia y el paciente dice algo con lo que me identifico, le digo, pues claro que sí, o sea, obviamente lo identifico, pero la diferencia está, exacto, en cómo lo abordo. Oye, yo no le voy a decir, ay, fíjate que a mí también me pasó y lo manejé. Claro que no, o sea, eso lo tengo en mi mente y digo, pues lo identifico, pero no es parte de la sesión, no lo voy a llevar a la sesión. Exacto. Sí, o sea, de hecho es un pensamiento que está ahí, pero que lo haces a un lado, lo omites un poquito para poder devolver propiamente la información al paciente, de lo que él o ella me están diciendo, ¿no? Claro. Creo que esa sería la diferencia. Sí, y precisamente por eso la importancia también de que los psicólogos vayan a sus sesiones personales de psicoterapia, porque de qué forma no involucras lo que tú traes y no lo trabajas por aparte, ¿no? Es casi te lo quieres poner a trabajar ahí prácticamente, ¿no? Entonces, pues no. Y precisamente justo con eso yo creo que podríamos arrancar con la primera, la primera anécdota a ver. que nos respondieron, que me dijo, bueno, lo voy a leer como específicamente. Échale. Me lo voy a buscar, me lo mandaron. Dice, mi ex psicóloga me alentaba a tomar las mismas decisiones que ella tomó en su vida. Esto lo sé porque ella me platicaba sobre sus decisiones y experiencias, me alentaba de manera negativa, haciéndome sentir mal si elegía lo contrario, porque como que tenían de cierta forma como que experiencias en común las terapeutas y la paciente. Entonces dice, también me metió en la religión y me aconsejaba no creer por mi bienestar mental. O sea, pues ahí es un ejemplo muy claro, siento yo, de contratransferencia, de que, oye, como la paciente está pasando tal vez por un proceso que se parece a algo que yo pasé o que algo que yo viví o algo que tal vez estoy viviendo en este momento, entonces a través de ella es como que si yo quisiera vivir mi experiencia y es como que haz esto, haz el otro, o sea, los psicólogos jamás decimos qué hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, y al final imagínate, lo peor es de que la hacía sentir mal si no elegía bien, o sea... No. Está cañón. Sí, te refuerza negativamente, ¿no? Sí. O sea, no, lejos de ayudar, pues sí te está poniendo a pensar de, oye, estoy haciendo bien las cosas. Y luego, como decías tú al principio, o sea, entonces, ¿voy bien o no? O sea, entonces tengo que ir a terapia o no. ¿Sí me explico? O sea, empezamos a pensar un montón de cosas, pero qué interesante eso, y que quería hablar sobre el tema de la religión también, o sea, qué importante, porque creo que creo que lo podría definir como el paciente o la persona puede hablar de lo que quiera en sesión, incluyendo la religión, o sea, no es como que no se puede tocar el tema, pero volvemos a lo mismo, la diferencia la marca el psicólogo que está en la silla dando la sesión. O sea, si yo me pongo a decirte por qué es bueno que creas en esto o por qué es malo, estoy interfiriendo en tu proceso cognitivo, o sea, no te estoy permitiendo pensar en si es bueno o no para ti, ¿sí me explico? Entonces, qué incómodo. Sí, es súper incómodo, porque aparte, pues, incluso hasta fuera del proceso de terapia, o sea, lo que le funcionó a alguien no le va a funcionar a otra persona, aunque sea la misma situación y casi exacto, así los mismos pasos, pues al final, como tú dices, cada quien tiene su proceso completamente diferente, y que me haya funcionado a mí no significa que a ti, Marce, también te va a jalar igual. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, también digo que a veces como que son reglas súper básicas o lineamientos súper básicos de psicoterapia, pero pues sí, la verdad, me di cuenta de que tal vez no todos los porque luego lo siguen. Sí, y luego pasa, porque pues superviso gente y porque platico con psicólogos, pasa que al revés, o sea, la paciente, la persona se siente muy a gusto con el psicólogo o la psicóloga que le cuenta de su vida. ¿Sí me explico? O sea, se empieza como que a formar esta relación codependiente, podemos decirlo así, insana, porque es propiamente insana. O sea, si me estás pagando, si estamos en un consultorio, pues entonces sí es insano, porque eso no es propiamente la psicoterapia. Mejor vete a un café a platicar, ¿no? Y realmente sí hay casos así, hay series, hay una buenísima que se llama Gypsy, creo, no sé si ya la has visto. No la he visto. Está buenísima.
Pero hay casos en donde la psicóloga tiene, o el psicólogo tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no te quiero dar terapia, ¿verdad? Porque estoy sintiendo algo más por ti que es una amistad. Entonces, pues se terminan yendo a un café y se la pasan increíble siendo amigos, ¿no? Entonces, digo, está padre, pero si sabes identificarlo a tiempo y decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿verdad? No que sea como esta relación, como decíamos, como codependiente de, pues ya vienes y te echas el café y platicamos, pero pues me pagaste, pero o a veces no porque te doy chance, luego pasa eso de, bueno, no pasa nada, no me pagues al cabo. ¿Sí me explico? Y es como, no, o sea, de hecho, y yo se lo digo a mi psicóloga, cuando no le pago, cuando le debo una sesión porque se me atoró lo que sea y no lo traigo o así, llego a la siguiente sesión y le digo, ya se terminó la sesión pasada. O sea, la sesión no se termina hasta que le pago porque no siento que esté terminado. ¿Sí me explico? Es como, ya se terminó el servicio, ¿no? O esta experiencia, como le quieras llamar. Entonces, qué interesante. Digo, ya me fui otra vez, pero ese comentario estuvo súper interesante, sobre todo el tema de la religión. Sí. Y sabes que también precisamente ahorita tocando el tema de lo de cuando, por ejemplo, el psicólogo o psicóloga empieza a sentir pues ciertos sentimientos por el paciente o la paciente o el paciente, o que sea por el lado contrario, el paciente es el psicólogo o psicóloga. También me contaron de una experiencia también que siento pues súper, pues muy desagradable, de que fue de que de repente la paciente se da cuenta de que el psicólogo la agregó a redes sociales y comenzó de que a ver sus historias de Insta y luego le respondía, o sea, de que se sentí que como que se estaba enamorando de mí o que le gustaba una atracción. O sea, ¿quién te dijo eso? La paciente. Ajá. O sea, el psicólogo fue quien empezó pues a tener contacto por redes sociales y pues de una forma así, pues literal ligando, pues, o sea, como cuando le estás tirando la onda a alguien, o sea, así. Entonces creo que esto es muy peligroso, lo diría yo también así, porque qué tal y si el paciente está muy vulnerable en eso, y han pasado casos, porque también anteriormente me he enterado de casos así, de que oye, pues de repente el psicólogo se aprovecha de la vulnerabilidad del paciente, porque pues ya tienen, digamos, cierta alianza terapéutica, y si es una paciente, tal vez, digo, no conozco el caso más a profundidad de esto, pero me pongo a pensar, de que si es una paciente que tal vez tiene ciertos rasgos codependientes, o sea, es muy fácil que se pueda llegar a enganchar, digamos, En una relación con tu psicólogo, que es pues terrible, ¿no? Eso no debe suceder. No. Y me quedé pensando en un ejemplo, digo, en algo que me dijo una psicóloga que me dice, yo atiendo pacientes homosexuales, ¿verdad? Entonces, tengo pacientes mujeres que pues son homosexuales. Entonces, le estaba platicando, estábamos como que en una ligera supervisión / comida, ¿verdad? Porque es una amiga. Y me decía, es que cuando se enamoran de ti es el mejor momento, ¿no? El mejor momento porque hay más transferencia, ¿no? Porque te cuentan más, porque se sueltan más, porque te dicen más. Sí, pero vuelvo a lo del inicio, ¿qué hago yo con esa información? Si yo me aprovecho de la forma negativa, de la forma de, bueno, entonces déjame yo también sacar algo de provecho de esto y yo también me proyecto y me empiezo a envolver, porque la palabra es envolver, con los sentimientos de la persona, pues ahí es donde ya está mal. Pero en este caso, en donde, ok, sientes algo más por mí que yo como psicóloga, sé que es normal que pase, pero el cómo lo manejo es lo que marca la diferencia. Entonces, de cierta manera, sí estuvo muy provechoso que sucediera eso, que contara o que hablara lo que tenía que hablar, pero para que la sesión saliera de una manera muy positiva, de poderle devolver información. Incluso le expliqué, esto que está sintiendo es completamente normal, ¿verdad? Porque luego ya llegaba al grado de soñar, etcétera. Entonces, esto que está sintiendo es completamente normal. Le expliqué eso del espejo. ¿Sí me explico? Entonces, pero eso ayudó a que el tratamiento creciera y avanzara y la paciente pudiera entender lo que le estaba pasando. ¿Sí me explico? En lugar de aprovecharme y envolverme, como te estaba comentando. Entonces, sí hay, o sea, sí pasa,
pero la diferencia es la marca del psicólogo, o sea, Claro. y perdón psicólogos que nos están escuchando, pero es cierto, o sea, no depende solamente del paciente, depende, Sí. o sea, el tema de la transferencia sí depende del terapeuta. Claro. Y estuvo cañón y la verdad me da muchísimo gusto que esta persona que me compartió esa historia, o sea, siendo paciente tal vez, pues, si estás en terapia, ¿verdad? Generalmente es porque tal vez estás atravesando un momento vulnerable, o sea, puede ser, ¿no? Entonces, que a pesar de esa vulnerabilidad de paciente, digamos, que haya podido como que darse cuenta y decir, no, aquí no es, ¿no? Porque aquí, pues, el caso fue de que el psicólogo fue el que comenzó a tener tales sentimientos o atracción hacia la paciente. Entonces, eso estuvo wow. sí, entonces me da mucho gusto que haya podido salir Sí. de ahí. Sí, La porque paciente. luego, como dices tú, o sea, la terapia se convierte en la peor experiencia que has vivido en lugar de la mejor. Y es como, híjole, esa no es el objetivo, ¿no? Y qué difícil lo que decías, o sea, como psicólogos hay que ir a terapia, hay que resolver lo que no tenemos resuelto para poder dejarlo fuera del tratamiento de otra persona. Sí. Sí, entonces, qué fuerte eso que el psicólogo se enamore. Digo, no me sorprende porque he escuchado historias y porque está esta serie, la de Gypsy, que te digo, vela porque está bien interesante. Lo voy a ver. De eso se trata finalmente, o sea, de que la psicóloga se envuelve emocionalmente, ¿no? Con los pacientes. Entonces, pero qué fuerte, qué fuerte. Sí. Wow. Está cañón. ¿Qué otras cosas te escribieron? Hubo una que estuvo bien chistosa porque literal me escribió. Hubo una que nos puso lo de las uñas, ¿te acuerdas que se empezó a cortar las uñas el ¡Ay, psicólogo, sí la es psicóloga? cierto! Que en la No. sesión, en la sesión una psicóloga se empezó a cortar las uñas. Sí, ¿eso qué? O sea, es que, mira, ¿Eso y nos qué? reímos porque pues realmente dices tú, bueno, pues me estoy cortando las uñas, no pasa nada, pero realmente sí pasa, ponte a pensar y yo como paciente pues estoy viendo que mi psicólogo se está cortando las uñas, eso es algo que haces en tu casa, ¿sí me explico? No lo haces en un café, no lo haces en ningún lado, ¿sabes? O sea, y si sí lo haces, pues estás con tu amiga, ¿sí me explico? Ajá. Y es que al final también, pues es la parte de que tú estás dando un servicio, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué clase de servicio es? De que sí, te escucho. Es como pero estar estoy- en el celular, exacto. Es como estar en el celular, es como estar haciendo otra cosa que no sea poner la atención a la persona que tienes enfrente, ¿no? Claro. Y así lo siente la persona. Sí. Siente que no le estás poniendo atención. Entonces, qué fuerte Sí. lo de las uñas. Está sí, cañón. Hubo otra que también me impactó bastante, que pusieron, una vez en sesión no dejaba de llorar y sentía mucho enojo. La psicóloga me dijo, ¿quieres que te cuelgue? Dude, no me cuelgues, será por Zoom. Ayúdame a sentirme más tranquila, qué pedo. Sí. Ala, es que sí, ¿cómo? Entonces te cuelgo para que te sientas mejor. ¿Cómo? Pues vine aquí a sentirme mejor, Claro, ¿sabes? o sea, está el trabajo también, pues, de cierta forma de contención y de... Sí, y de, dijiste de la palabra poder correcta. como que desenvolver y desenredar y de realmente darse cuenta a la paciente de qué es lo que estaba sintiendo, por qué el enojo, por qué el llanto, por qué... O sea, pues es parte del proceso, ¿no? Y estuvo también, me impactó bastante. Sí. No, claro, pues oye, lo que quieres es sentirte como acobijada, ¿no? No que te avienten por ahí. Sí, completamente. Y luego también siento que a veces pasa porque, como dijiste, o sea, no sabes contener a la persona. Claro. Pero pues como psicólogo eso es lo primero que te enseñan, casi creo, o sea, lo primero que tienes que aprender más bien, a saber contener, a saber cómo arropar a una persona que está pasando por un momento de crisis, de Claro. ansiedad, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, qué fea experiencia también, Sí. o sea, que no te valide, que no te sientas como validada, escuchada, entendida. Al revés, sientes que está mal, o sea, entonces estoy mal que esté llorando, ¿me explico? Y otra vez volvemos a la Sí, mala claro. experiencia en terapia. Uy, no. Sí, como pues reprimenda, ¿no? De que, ay, pues estás llorando, no te puedo atender así, Sí, casi, ¿no? exactamente. No, y al revés, mira, escuché de un caso en Estados Unidos en donde la paciente, como cuenta su experiencia en terapia, no sé si lo viste, fue un video, pero la persona dice, o sea, lo mejor que me ha pasado es ir a terapia. ¿Por qué? Y empieza a platicar. Dice, mi psicóloga, sesión 1 y
si el paciente no hablaba, la psicóloga se quedaba escuchando, digamos. 45 minutos, Fer, que dura la sesión, y la psicóloga callada, y la paciente también. O sea, pero este espacio, y es a lo que voy, este espacio yo ya lo reservé para ti, y lo estás pagando, es tuyo. Quieras estar en silencio, quieras estar llorando, quieras estar feliz, quieras estar como tú quieras estar, ¿no? En este caso, la paciente pues padecía de mucha ansiedad, de mucha depresión, no podía verbalizar lo que ella sentía, ¿no? Entonces, propiamente era un mecanismo de defensa, y eso como psicóloga tienes que darte cuenta de que está sucediendo para precisamente no abandonar al paciente. Claro. Al revés, oye, es tu mecanismo de defensa el quedarte callada, el no hablar, aquí estoy, este espacio es tuyo, ¿no? Como lo quieras pues sí, tomar, tener o lo que sea, ¿no? Entonces, qué fuerte, o sea, qué fuerte que, bueno, bye, no, pues al revés. Entonces cuenta esta paciente que fue la mejor experiencia que le ha pasado, porque luego cuenta que sesión 2, sesión 3, lo mismo, 4, 5, y que como hasta la 8ª sesión, si mal no recuerdo, fue cuando pudo hablar, y la psicóloga empieza también a devolver información, ¿no? Y se hace una terapia bonita, ¿sí? No que no sea bonita antes, pero a través del habla, ¿no? Sí, claro. Entonces, finalmente, a la persona le ayudó más la presencia o darse ese lugar de terapia, ¿no? Que el simple hecho de no ir a terapia. Claro. ¿Me explico? Sí, claro. Precisamente ahorita, fíjate que me recordaste mucho un caso precisamente de aquí pues de Suma Tu Salud, de la asociación, de un caso pues bastante complicado igual, porque pues como ya hemos dicho en capítulos anteriores, que a veces el ambiente puede llegar a ser una limitante para tratamiento, sobre todo en niños y adolescentes o adultos que pues, no están independientes o que viven con familia, con más personas. Entonces, era una adolescente de 14 años, en ese momento 13 o 14, si no mal recuerdo, no sé cuál de las edades, pero vivía en una casa con su mamá, su hermana, la pareja de su mamá, tenían muy buena relación todos, pero el problema era de que no, como era una casa pequeña y habían muchas personas, ella no tenía como un espacio como tal para poder, o sea, no tenía cuarto, literal, entonces ella dormía en la sala. No. Pero en la sala, o sea, pues obviamente de repente pasaba alguien, entonces despertaba, no podía dormir, o de repente habían visitas y ella cansada, o sea, no podía dormir, entonces justo a sesión llega un sábado y llega súper, o sea, con la ansiedad a tope de es que qué hago, o sea, no puedo dormir y no podía respirar casi, estaba llorando y así, y fue como que a ver, ¿qué crees que es lo que tú necesitas en este momento que es tu espacio? Quiero dormir, solo quiero un espacio para dormir un rato sin que nadie me moleste. Y le dije, perfecto, o sea, de que tienes espacio para dormir, en serio, sí, se acuesta en el sillón y se quedó dormida. Claro, y es que qué padre, Fer, que pues llegar a terapia y que te acobijen así, ¿no? Es como aquí se puede, este es tu espacio, tu lugar, vuelvo a lo mismo, y siempre lo recalco porque nos hace falta darnos nuestro lugar a todos. Entonces creo que es bien importante, digo, en este caso entiendo la vulnerabilidad y las personas de las que estamos hablando, obviamente pues somos una asociación civil, sabemos que hay mucha necesidad y que a veces no puedo tener mi propio cuarto, no puedo tener mi propia cama incluso, claro. Y se entiende, pero o en este caso es un niño, entonces como papás hay que entender que pues tu hijo también es una personita, sí, individual, sí. Entonces pues también como tú, pues él o ella también necesita su espacio. Claro. Entonces lograr acomodarse dentro de las posibilidades para que cada quien tenga un lugar, un espacio y donde dormir, dormir es lo que te da la energía para vivir literalmente, bueno, y el alimento y todo eso, ¿verdad? Pero pues sí, es de las necesidades básicas. Sí. Qué fuerte. Sí, claro. Y por el otro lado también me contaron de una historia de que literalmente se quedó dormida en terapia, pero, o sea,
Porque yo creo más, o sea, por lo que me platicó, que fue que el estilo de terapia no se le acomodó tanto, porque la psicóloga no devolvía tanta información, entonces como que ella a veces hablaba, y dice, es que me fui quedando, porque esto sí me lo contaron así, cara a cara. Entonces me dice, yo le platicaba algo, y como no me decían nada, yo decía que, pues sí, y como de repente se quedó dormidísima la paciente en sesión. No. Sí, o sea, se quedó dormida pues nada más por flojera o no sé, pero se quedó dormida. Muchas veces es resistencia, ¿no? También, o sea, el dormirte, el reírte, el no tomarte como en serio la sesión, que muchos psicólogos hasta se lo pueden tomar como ofensivo, como, ¿cómo es que no me puso atención? A ver, es su resistencia, sí, o sea, y hay contratransferencia. Sí, exactamente. Eso sería un ejemplo de contratransferencia. Es como, no es contra ti, o sea, no es tuyo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hay que sanar como psicólogos, por ejemplo. O sea, nada de lo que el paciente esté diciendo en sesión es tuyo, o sea, es contra ti, ¿sabes? Es de su vida. Entonces, sí, wow. Qué interesante cómo salió ese tema, pero sí, lo de la paciente está interesante. O sea, que pues el dormir sea prácticamente también un mecanismo como de defensa. Es que puede ser, o puede ser que se junte que está cansada, o puede ser muchas cosas, incluso que no haya podido dormir por la situación que comentábamos en la paciente anterior. Entonces, pues sí. Hay otra que también me llamó bastante la atención, y esta dije, yo quiero ver qué opina Marce. A ver. De esta. Específicamente, mira, una psicóloga me mandó con el psiquiatra en la segunda sesión. Me fui bien espantado, y déjame te doy la segunda parte de esa esta sí historia. tengo algo que decir bien padre, que se rieron de mí en supervisión la vez pasada. Me dijo, no se mandó completa la historia, luego me escribió. Entonces me dice, llegué con el psiquiatra y me dijo que no era tan grave, lo que me recomendó es que cambiara de terapeuta, y eso hice. Conocí a un terapeuta cognitivo-conductual muy chido. Saludos. Ok. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué onda con eso? Pues mira, la vez pasada dije algo en supervisión y se rieron de mí los practicantes cuando dije la frase de no quemar el cartucho. ¿Te acuerdas? Sí. Es eso. O sea, ¿cómo en la segunda sesión vas a mandar a tu paciente al psiquiatra? Eso no se hace, perdón, pero no. ¿Sí me explico? O sea, obviamente analizas, ¿verdad?, los síntomas y todo, pero si tu paciente está viniendo contigo y no está yendo al psiquiatra es porque claramente tiene resistencia de ir al psiquiatra. Entonces, si llegó contigo, pues dale el acompañamiento necesario para que quiera ir al psiquiatra. Y sobre todo y entienda. En 2 sesiones o en una sesión, entonces no puedes decidir. Sí, o sea, digo, ¿cómo fue su proceso de indagación en la información del paciente como para que en 2 sesiones tú digas, se tiene que ir al psiquiatra? ¿No? Sí, y yo sé que muchos psicólogos se van a venir encima de nosotros porque van a decir, no, es que sí, si llega con la sintomatología, pues le tienes que decir, o no lo puedo como recibir, o no puedo darle terapia, porque si no, su mente no está pensando claro y necesita del medicamento para que le apoye. Lo entiendo. Claro. Pero no es algo que, o sea, y como lo dije, o sea, si el paciente no llegó directamente con el psiquiatra es porque no quiso, ¿me explico? Entonces, llegó contigo, pues lo mejor que puedes hacer es, como dijiste tú, contener, abrazar, acompañar, explicar por qué es importante, pero todo a su tiempo, no quemando el cartucho en la segunda sesión. Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí, porque ponte, él tuvo, digamos, como que la fortuna de que llegó con el psiquiatra y le dijo, oye, pues no, ahí no, pues sí fue error del terapeuta, ¿no? Entonces, pero en el caso de que sí sea un paciente que realmente requiera la atención psiquiátrica, si tú lo asustas, como él dice, o sea, de que yo salí bien asustado, ¿no? Entonces, si tú lo asustas, puede que no vaya al psiquiatra y tampoco regrese contigo. No, entonces es una persona que claramente se va a quedar sin un tratamiento que realmente necesita y que tal vez que la forma de manejar esa referencia a psiquiatría no fue la mejor, ¿no? Entonces por eso creo que sí es bien importante pues sí, que se haga un proceso adecuado. Sí. Incluso puede ser como parte de objetivos del tratamiento que el paciente logre ir a la psiquiatría si lo necesita. Exacto, pero como dijiste tú, es un objetivo, o sea, el objetivo no se tiene que cumplir mañana, ¿sí me explico? Puede ser un proceso para llegar al objetivo. Entonces, y no solamente pasa con ese tema del psiquiatra, o sea, pasa con todo.
si yo, o sea, yo como psicólogo tengo que trabajar mucho en mí para darme cuenta de que no es momento de darle cierta información a mi paciente, Claro. porque no está listo o lista para escucharlo, si me explico, porque no lo está verbalizando como tal. Entonces, pero tengo que analizarlo bien, si me explico. O sea, yo como psicóloga tengo que darme cuenta si es momento de decirle o no tal información a mi paciente. A eso le llamo yo no quemar el cartucho, porque luego lo quemas y ya no lo puedes sacar. Claro. Ya no lo puedes decir porque ya el paciente está asustado, creó un mecanismo de defensa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tienes que esperarte a que el paciente otra vez lo saque cuando él o ella quiera trabajarlo, y es como, híjole, o sea, estabas tan cerca, ¿no?, de lograrlo y otra vez para atrás. Entonces, Sí, claro. sí, o sea, sí, no, o sea, creemos, ¿verdad? Como cognitivo-conductual trabajamos de la mano con los psiquiatras, y yo sí creo que ayuda bastante para los pacientes, pero tengo una frase que les digo mucho aquí: hay que darle una segunda oportunidad a la cognición. Sí. Siempre, porque cuando se trata de la mente es un mundo lleno de cosas inmensas, que siempre puede haber algo más allá que no está viendo el paciente, que si tú logras mostrárselo, todo el panorama cambia. Claro. Incluyendo la sintomatología depresiva, ansiosa o lo que traiga, ¿no? Eso pienso. Sí. Dije, esto se lo tengo que preguntar sí o sí, esa no se me puede ir. Sí, está bien interesante esa Hay otra también comentario. que me llamó mucho la atención, que está por aquí. Cuando tenía 14, mi psicóloga me dijo que mi depresión era por haber nacido por cesárea. Dijo que tenía que recrear el parto con mi mamá para sanar y estar en armonía conmigo. Ok. O sea, entiendo que tal vez hay como que tal vez otros enfoques, otras ramas, ¿no? Y está bien, pero también siento que hasta qué punto a todos los pacientes le va a funcionar, como que es, o puedes asegurar algo como que tan... Siento que ni siquiera, por ejemplo, en las corrientes de terapia que están basadas pues en ciencia, puedes afirmar algo como que con tanta determinación, ¿no? Entonces que pues puede lograr cosas como que pues ella, tal vez hay personas que crean que eso les funciona y les funciona y está perfecto, pero en este caso a ella pues le resultó que era como una mala experiencia en terapia, ¿no? El hecho de que le dijeran eso específicamente. Claro, no, y como dices tú, estaba buscando una frase que tengo por ahí, me voy a tratar de acordar para decirla bien, pero mira, yo entiendo, y como dices tú, que hay diferentes enfoques y que podamos incluso hasta, sí, a través de la hipnosis, llegar hasta la partecita donde el niño tiene regresiones, etcétera. O sea, lo entiendo perfecto, pero no es todo en la vida. O sea, no es como que es la única forma de llegar ahí. Considero que eso depende también del paciente. Si es un paciente a quien le genera mucha ansiedad, recrear o escenificar algo que vivió, por ejemplo, pues no es un paciente apto para esa técnica, ¿sí me explico? Entonces, no encontré la frase, pero la voy a más o menos como idear, ¿no? Parafrasear exactamente, y trata de eso precisamente, y lo dice mucho el psicoanálisis, si no me equivoco es Lacan, quien habla de esto. No tenemos forzosamente que trabajar con el pasado de la persona. A través del mismo presente se pueden ver las actitudes del pasado. Entonces, se puede trabajar con el tiempo presente, con los patrones, con todo lo que yo soy hoy, para sanar todo lo que yo fui. ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente me tengo que ir a cuando yo tenía 3 años y recordar y escenificar y, ¿sabes? No, porque como yo sigo siendo esa misma persona, nada más que más grande, con más años, con más experiencia, con más todo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y me encantó cuando leí, leí sobre eso hace bastante tiempo, porque solté el hecho de saber toda la historia del paciente, desde el parto hasta quién sabe qué. ¿Sí me explico? Lo solté y creo que me ha ayudado bastante, porque empiezo a ver a mi paciente como es. Sí.
¿no? Y como no como yo me estoy escenificando que era. Claro. Entonces sí. Y es como más como que ver al paciente desde, como tú dices, desde lo que es, sino como desde la teoría, ¿no? De que, ¿qué es lo que pasa si un niño de que tiene tal tipo de parto o nace por tal tipo de vía, o qué pasa si durante el embarazo sucede? Claro, ¿no? Factores biológicos siempre van a influir. Sí. Pero no como que, porque al final, pues como decíamos, todos somos diferentes y no por el hecho de que tú hayas pasado por ciertas cosas significa que vas a ser exactamente igual que el otro que también lo pasó. Entonces, exactamente. Creo que eso es bien, bien importante. Ya encontré la frase. Dice, el presente inconsciente, ojo, el presente inconsciente es la réplica del pasado consciente. ¿Qué significa esto? Que lo que yo recuerdo del pasado es lo que yo hoy en día estoy haciendo inconscientemente, ¿sí? Y dice, no importa si ahorita no se puede recordar la infancia, mientras se vean las acciones presentes, ¿sí? Hay pacientes a los que les genera mucha ansiedad de regresar al pasado. No es necesario regresar al pasado y eso es algo que tenemos como psicólogos que romper para poder nosotros también ver a mi paciente como es, ¿no? Entonces, a través de las experiencias presentes, yo puedo analizar a mi paciente o puedo analizar el inconsciente de mi paciente y mostrárselo. Y él solito o ella solita va a relacionar, sí, cierto, sí hago esto, con razón antes cuando tenía 5 años, y el paciente solito lo va a sacar. No lo tuviste que llevar allá. Ella o él solito lo va a sacar, ¿sí? Porque es algo que ha hecho durante toda su vida. Claro. Entonces, y bueno, esto también aplica para esos pacientes que pues, les da tema, ¿verdad? Hablar del pasado y todo. No es necesario, tranquilos, ¿verdad? Porque luego llegan muy ansiosos. Te tengo que contar de cuando mis papás, te tengo que contar de... No, háblame de lo que tú quieras, siempre les digo yo. Esta es tu sesión, tú di lo que tú quieras, porque yo a través de esa escucha es cuando voy a empezar a devolver. La línea de arriba. La línea de arriba, yo siempre digo, la línea de arriba es la que escuchamos los psicólogos, que es la línea inconsciente, exactamente, la que no puede escuchar o ver el paciente mismo. Sí. Wow. Creo que tengo otras que, fíjate que todas van como que al mismo tema de contratransferencia, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi ex psicólogo se proyectó en una situación que estaba pasando y me hizo un emoji de caca. Lo de que el terapeuta al final me dio retro de cómo se proyectó en mi discurso. ¿Did he listen? O sea, pues obviamente hace impresión al paciente, ¿no? De que realmente me escuchó a mí o de repente en mi relato se perdió en, sí es cierto, de que sí soy y me dio retro de cosa de él, ¿no? Sí, o sea, como que, es que a mí también me pasó esto y yo hice esto y esto, y es como, y eso es importante para mi vida, o sea, yo como paciente, eso es importante, o sea, pues, sí, y sí es cierto, le da al paciente una sensación de que no está siendo escuchado, de que el psicólogo está pensando en sí mismo, ¿no? Sí, claro. Y pues no, volvemos al servicio, o sea, pues yo vine aquí a hablar de mí, ya que me analices a mí, exactamente, entonces, y en particular, ya sé quién escribió eso, y en particular, estuvo muy chistoso porque sí le respondió con su experiencia, o sea, sí le platicó, sí, a mí me pasó de esta manera, y le empezó a como escenificar cómo le había pasado al psicólogo, y es como, o sea, si está mal que lo menciones, está todavía peor que me platiques cómo fue y cómo lo abordaste tú, ¿no? Sí, claro. Y hay otra más que dice, cuando una psicóloga me dijo que en un mes se me iba a quitar mi ansiedad. Entonces, o sea, la psicóloga le dijo, en un mes te va a quitar la ansiedad, ¿sabes? Y pues creo que otra vez, o sea, no puedes nunca como que asegurar algo y como estaba diciendo, ni siquiera con algo, digamos, de que, ok, puedes tener un super plan estructurado y en 4 sesiones de reducción, pero tú no sabes realmente cómo le va a funcionar al paciente, ¿no? O sea, al final es como no individualizado este servicio o este tratamiento que están buscando y pues que al fin pues no tal vez no de los resultados que es. Y yo estaba, cuando leí eso, porque sí, a los que más pude les fui respondiendo, ¿no? De que muchas gracias por sus experiencias y como que mi opinión. Y yo pensaba, es que imagínate que sea un paciente de que dice, ok, como que se pone esta idea de que en un mes yo ya voy a estar sin ansiedad. Y resulta que llega y me dice, no está, o sea, ¿qué nivel de frustración
y qué nivel de no sirvo para nada, tal vez, o sea, pueden haber muchas cosas que incluso esto que te dijo el terapeuta comienzan a definirte a ti según tu perspectiva, ¿no? De que es que no tengo remedio, es que estoy frustrado, es que nunca voy a poder salir de aquí, es que estoy grave, o sea, pueden haber mil cosas que es como una avalancha después de algo así, o sea, los mensajes que llegan de que tal vez no se cumplan un mes. Sí. Están bien cañones. Y volvemos al tema de que pues termina siendo una experiencia desagradable para la persona y dice, no, pues mejor no voy al psicólogo porque luego me voy a sentir peor, porque en un mes no me voy a aliviar y me va a dar para abajo. Entonces es como, pues lejos de ayudar, que yo no creo que haya un psicólogo que quiera perjudicar a una persona, y me gustaría como ir cerrando con ese comentario, o sea, no creo que sea consciente muchas veces el daño que podemos llegar a causar. Sí, claro. Y no es culpa tampoco, o sea, pero sí es responsable indirectamente de que, pues, oye, ve a trabajar en ti, ¿no? Es que es parte de tu preparación. Exactamente. Para dar el servicio. Sí. Entonces, pues sí, finalmente, qué lástima que lejos de ayudar, pues, estemos perjudicando, ¿no? Claro. Y todo por, como dices tú, a lo mejor no trabajar en nosotros o no tener esta preparación propiamente, que digo, podemos sacar mil temas como los coaches motivacionales, o sea, todo eso que está muy padre lo que hacen y muy bonito, pero pues saber enfocarlo a lo que es a la terapia y a motivar y a, ¿sí me explico? Entonces, qué fuerte. Sí, claro. Qué fuerte. Oye, y hay una más, a ver, que no sé si consideraría como mala experiencia, más bien lo sentí como bueno, digo, tal vez en su momento fue mala experiencia, pero más como duda de la persona que la mandó, que dice, he ido 4 veces a tomar terapia y ningún terapeuta me ha dado confianza. ¿Qué tan normal es? Ahí creo que ok. O sea, también hay algo de la persona, ¿no? Ajá. Precisamente es como que duda, ok. Puede ser que tal vez los estilos de terapia no se te estén acomodando, puede ser. Pero también yo digo, bueno, ¿hasta qué punto también es cosa tuya de tal vez tu motivo de consulta sea, oye, pues me cuesta un chorro confiar en las personas? Exacto. ¿No? Tal vez. Entonces ahí vas y como que si soy como precisamente como este espejito de que desde cómo yo me relaciono en el mundo, tal vez voy a llegar a mi sesión de terapia. Entonces el hecho de que no puedas como que establecer este vínculo de confianza con un terapeuta, digo, depende. Ay, perdón. No te preocupes. Estamos en confianza. No, pero pasa. Y déjame interrumpirte en lo que te recuperas, porque pasa, por ejemplo, bueno, o en los psicólogos hablamos mucho de como los tipos de personalidad o los rasgos de personalidad, ¿verdad? Que sabemos que no es una persona depresiva, no es una persona que tiene síntomas de depresión, etcétera. Entonces, hablamos mucho de las personas que tienen síntomas, por ejemplo, de la personalidad limítrofe o límite, ¿no? Yo a los que veo mucho que saltan de terapeuta en terapeuta, pues son precisamente esos, los que están al borde de ya voy a llegar a sesión y luego no me gustó, y luego ya voy a ir a terapia, no me encantó, y ya, si me explico, es como, es esa resistencia de entregarte, literal, voy a ir y voy a ver cómo me va, ¿no? Entonces también puede ir por ahí el asunto. Sí, digo, también, pues, darle como que el beneficio de la duda a la persona, ¿no? De tal vez qué onda con los terapeutas también, o sea, puede ser que haya tenido la mala suerte de que, oye, pues como que se esté cortando las uñas, pues tal vez no te dé mucha confianza, ¿verdad? O este tipo de acciones que a veces también como terapeutas podemos llegar a fallar, pero también, 100% creo que puede ser también algo como de, incluso hasta el propio, como te digo, motivo de consulta o de la propia personalidad de la persona. Y englobando un poquito lo que decías en el ejemplo anterior, es relativo, o sea, no hay un... O sea, como no te puedo decir que en un mes te vas a aliviar, tampoco te puedo decir que en un mes vas a seguir peor. ¿Sí me explico? O sea, es un proceso y es de cada quien, ¿no? Entonces, y creo que podemos ir como englobando todas las experiencias que nos dijeron en eso. O sea,
¿Cómo saber si estoy con un bueno o con un mal psicólogo? Pues digo, ninguno es bueno, ninguno es malo, es cómo te sientes tú a gusto, ¿sí? O sea, qué tan a gusto te sientes tú en la sesión, eso es lo que va a marcar el que funcione o no el tratamiento, que al final no estás buscando un bueno o mal psicólogo, sino un bueno o mal tratamiento, claro, finalmente, ¿no? Entonces, pues eso, pues que todos sepamos que ir a terapia no es ley que en 2 sesiones vas a salir, en 10, porque luego hay gente que también llega ahí como, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? No, pues no sé, la respuesta es no sé, claro. ¿sí me explico? Pero tan pronto como tú quieras, yo les digo, ¿sí? O sea, que tan pronto como trabajes, tan pronto como vamos avanzando, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que es relativo. ¿Tú qué podrías decir de la terapia? Sí, 100%, o sea, también como te estaba diciendo, o sea, nunca vamos a saber el tiempo exacto que un paciente vaya a estar, y a veces también depende de la personalidad, que hay unas personas que se desesperan con que le digas, depende de cada persona o depende del tratamiento, que tanto vayamos avanzando en las sesiones, pero pues sí creo que también podría ser otra vez como un objetivo, como trabajo en terapia, de que el paciente pueda como que respetar su proceso, ¿no? Darle su lugar a su tratamiento, a su propio proceso, y pues al final al lugar a donde él quiera llegar. Y la verdad es que todos llegamos, me incluyo, todos llegamos a terapia desesperados, o sea, todos queremos sanar. Todos llegan en crisis. Todos llegamos, sí, realmente cuando dices tú, es que llegó un paciente en crisis, pues es que todos estamos en crisis, todos queremos que sane lo que traigo, por eso estoy aquí, ¿no? Sí. Y dime cómo y dime ya, porque ya me quiero sentir bien, pero es como tu trabajo como terapeuta, contener otra vez, que me encantó que utilizaras esa palabra, porque literalmente es todo lo que hace el psicólogo, contener y saber decir paciencia. Literalmente, o sea, yo hay sesiones en donde lo único que devuelvo es paciencia. O sea, quieres correr, y así no vas a llegar a tu objetivo, ¿verdad? Porque estás pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo saber si estoy con un buen o mal tratamiento? Pues, ¿cómo te sientes tú en ese tratamiento, no? Creo que sería la respuesta correcta. Si no te sentiste, por ejemplo, con el de las uñas, si no te sentiste escuchado, si sentiste que el psicólogo no te puso atención o estaba más pensando en sí mismo, como el del ejemplo de la proyección, ¿qué más podrías decir? Creo que algo que me gustaría como añadir es, por ejemplo, en este proceso de terapia, que a veces creemos o pensamos o que quisiéramos que el proceso fuera lineal, ¿no? Como voy para arriba, escaloncito. Pero, y es algo que generalmente le pongo a mis pacientes, como que ellos puedan ver su proceso de esta forma, no traigo como para anotar, pero haz de cuenta de que le pongo a la personita aquí y a su meta acá. Entonces queremos que el proceso sea lineal, ¿no? Pero el proceso, pues sí, tal vez vamos subiendo, pero vamos así, o sea, vamos como así. Entonces puede que tú sientas que vas bajando, o sea, que hay como que estas recaídas o estos bajones, pero aunque estés en un bajón, o sea, ya no vas a estar igual que como empezaste, ¿sabes? O sea, tal vez ya vas tienes ese colchón. el proceso, pero ya tienes como que unos escaloncitos arriba que puede que bajes tantito, pero vas a subir, entonces como que esa parte de... Y está padre, los bajaste, pero ya sabes cómo subir porque ya los subiste, entonces realmente no fracasaste, al revés, aprendiste a cómo hacerlo un poco más rápido. Y sabes, la paciencia es clave también, porque de repente a veces de que es que yo ya sabía que, pero otra vez dije lo mismo, o sea, llevas 25 años haciendo eso, o sea, no puedes esperar que tal vez en 2 meses de terapia, en 8 sesiones, ya de repente ya una persona diferente. Claro que tal vez vas a volver a repetir patrones, claro que tal vez de repente se te vaya como que hice lo mismo, sí, pero qué padre que tengas ya la conciencia de, ay, ya lo hice y sé que no estuvo, entonces ya, como que voy a seguir intentando, ¿no? Como desaprender esto que ya tenemos bien inculcadito en el chip. A eso le llama Freud la repetición compulsión, ¿no? O sea, como, ¿por qué repito siempre los mismos errores y ya me las sé? ¿Sí me explico? Pues es precisamente por eso, porque como dijiste tú, y bien dicho, ¿no? O sea,
tengo tantos años haciendo esto, pues mi inconsciente es lo que sabe hacer, o sea, Claro. tampoco te culpes, tampoco te latigues porque estás aprendiendo a hacerlo distinto. Y así como te tomó esos 20 años, no te va a tomar los mismos 20 años en resolverlo, pero te va a tomar tiempo y pues abrázate en el proceso, ¿sí me explico? Claro. De nada sirve que te estés latigando para llegar ahí. Entonces, vas a llegar ahí. ¿Quieres llegar feliz o quieres llegar enojado? ¿Verdad? Sí. Así les digo yo a veces Sí. en terapia. Ay, Fer, me encantó. Siento que podríamos hablar de Horas mil y cosas. horas y Horas, salen demasiados temas. Sí. Creo que el tema de, por ejemplo, el lugar que te das a ti mismo, el lugar que le das a la terapia. O sea, creo que hoy salieron temas potenciales para seguir próximos platicando. episodios. Sí, entonces, y me los llevo así como que de tarea. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast, que les haya servido. Y pues bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias. pronto.